Vijnana Bhairava Tantra. Bhairava es Shiva en su aspecto irascible y transgresor, y Bhairavi es la potencia creadora de Shiva, o la mente de Shiva, o Shakti, la diosa. La venerable diosa dijo: 1, 2. Originada en el Rudra Mayala Tantra, la vertiente Trika me ha sido revelada en su totalidad, oh Dios, de manera íntegra, parte por parte, en su quinta esencia. Pese a ello, mis dudas no cesan, oh Señor Supremo. A ese apartado lo titulé Dudas, y a todos los otros con distintos nombres. Esencia última. 2, 4. Respecto a Bhairava, respecto a su manifestación, dice la diosa, ¿cuál es, oh Dios, la esencia última? ¿Es la secuencia de frases fonemáticas o bien los 9 principios? ¿Es acaso la división triple que enseña el Trishiro Bhairava Tantra? ¿O bien las 3 potencias? ¿Es sonido y luz primordiales? ¿O bien los planos sutiles conocidos como la media luna, que supongo se refiere al Gayatri, la barrera, etc.? ¿Es el sonido inaudible que asciende a través de los centros sutiles o es simplemente Shakti? La diosa 5, 7. ¿Son las diosas, 2 aspectos de la diosa, apara y para, inmanentes? ¿Y qué hay de la diosa? Pues si esta, sinónimo de trascendencia, lo fuera, se caería en llana contradicción. ¿Acaso no donde prolifera la diversidad de formas y de colores es imposible que haya trascendencia? La trascendencia es lo contrario de la inmanencia, y por lo tanto, donde hay esta, aquella no puede existir. Señor, concédeme tu gracia, elimina mis dudas de una buena vez. El secreto supremo 7, 8. Bhairava respondió: hurra, bravo, eso que me preguntas, oh querida, constituye la esencia de los tantras. Oh afortunada, es el secreto supremo. Pese a ello, te lo revelaré. Ilusión de lo manifiesto 8, 9. Sabe, oh diosa, que todas las formas manifiestas que se predican de mí mismo, Bhairava, carecen de esencia, no son más que un artilugio, se asemejan a la ilusión y el sueño. Son como un castillo en el aire. Impulsivos 10. Si se las enseña es únicamente con el fin de que los hombres de inteligencia errática, que son presa del fragor de la acción y están profundamente trastornados por las representaciones mentales, tengan que contemplar lo que el ser no es. 11, 12. En realidad, Bhairava no es los 9 principios, tampoco la secuencia de fonemas. No es el dios de 3 cabezas, ni su esencia son las 3 energías. No es sonido ni luz primordial, tampoco los planos sutiles de la media luna, la barrera, etc. No es la secuencia de centros sutiles, ni es Shakti su esencia.
es decir, la naturaleza o la mente, tampoco son su esencia. Dulces para niños, 13. Todas estas doctrinas son, en realidad, espantapájaros para niños o como los dulces que una madre da a su hijo. Si se mencionan, es con el fin de hacer progresar a quienes están confundidos. La dicha de la experiencia interna, 14 a 16. Libre de las condiciones espaciotemporales, ajenas a las determinaciones de dirección y nombre, más allá de las representaciones mentales, la suya es la dicha de la experiencia interna. Imposible describirla, supremamente inefable. Tal es la condición avasta de Bhairava, conocida como Bhairavi o la diosa. Porque la diosa colma todas las cosas, su plenitud inmaculada y omnímoda, eso es lo que en verdad debes conocer. Y en una realidad tan excelsa, ¿a quién cabría adorar? ¿A quién propiciar? Claro, solo hay uno, o el dios o la diosa, que son el mismo ser. Plenitud inmaculada quiere decir sin manchas, inmaculada, y omnímoda quiere decir que reúne todos los modos. Yo soy la dicha de la experiencia interna. Naturaleza suprema, 17. La condición de Bhairava es aclamada como la suprema, también conocida como la diosa suprema, en virtud de su naturaleza suprema. Potencia suprema, 18, 19. Todos coinciden que entre Shakti y Shiva no existe diferencia alguna, y puesto que aquella posee los atributos de éste, entonces la potencia suprema solo puede pertenecer al Ser Supremo. El poder de quemar no es distinto del fuego. Si se les concibe por separado, es únicamente como preámbulo de el camino al verdadero conocimiento. El verdadero conocimiento no tiene nombre ni forma. El ser es potencia suprema. Shiva y Shakti, 20, 21. La práctica de quien se adentra en la condición de la creadora, Shakti, es indistinta de Shiva, el destructor de las formas. Entonces, él mismo adquiere la forma de Shiva. Por eso, aquí llamamos umbral, o podríamos llamar portal, a la energía de Shiva. Al igual que gracias a la luz de una lámpara o los rayos del sol podemos orientarnos espacialmente, del mismo modo, gracias a Shakti, reconocemos a Shiva. Oh, querida. La diosa es el portal. 22, 23. La diosa dijo: oh Dios de dioses, tú, cuyo emblema es el tridente, y vas adornado con cráneos, ¿por qué medios se alcanza la condición de Bhairava, vacía de tiempo y espacio, indescriptible, y que no obstante lo colma todo? ¿Cómo puede la diosa suprema ser un umbral hacia él, Bhairava? Enséñame, oh Bhairava, de modo que pueda entender correctamente.
diosa es devenir. 24. Bhairava respondió: arriba la exhalación, abajo la inhalación. La diosa suprema, cuya naturaleza es devenir, formada por 2 puntos, debe resonar mántricamente con la expansión contemplativa del sitio donde surgen ambas, la inhalación y la exhalación. Sobreviene el estado de plenitud, resonando mántricamente la respiración. En la quietud entre la inhalación y la exhalación, se permanece en el vacío. 25. Cuando el aire no retorna de los 2 vacíos, dentro y fuera, entonces se manifiesta el esplendor de Bhairava a través de Bhairavi o Bhairavi. Se permanece siendo el vacío, sin distraerse con los movimientos de la respiración. Expansión del centro. 26. Al expandirse el centro debido a la cesación de pensamientos o representaciones mentales, la potencia en la forma de la respiración deja de entrar y salir. A través de ella se experimenta entonces la realidad de Bhairava. Se permanece en la quietud al eliminar distracciones mentales. La sensación es que la vía pulmonar permanece abierta. Retener la potencia. 27. Tanto al exhalar como al inhalar es necesario retener la potencia en forma de la respiración, conocida al final de este ejercicio como la pacífica. A través de ella resplandece el Pacífico. Reposar en el corazón. 28. Se debe meditar en la potencia de la respiración mientras asciende desde la raíz, irradiando su luz hasta reposar más sutil que lo sutil en el corazón o en el entrecejo. Entonces, Bhairava resplandece. El gran resplandor. 29. Mientras asciende como si fuera un relámpago de centro a centro por niveles hasta la coronilla. De este modo, al final, el gran resplandor. Soltar toda conceptualización, toda curiosidad, dejar de pensar. 30. Al dejar atrás sucesivamente toda separación conceptual, según las fases burdas, sutil y superior, Shiva resplandece. Liberación de toda representación. 31. Tras llenar rápidamente el cráneo con esta energía, tras hacerla irrumpir a través del puente del ceño fruncido, se libera la mente de toda representación, de todo pensamiento. En la cúspide suprema tiene lugar el ascenso al omnipresente. Vacío central. Al contemplar los 5 vacíos a través de los ojos,
es decir, el centro de los mandalas multicolores en el plumaje del pavo real, se entra en el corazón, el vacío sin superior. Meditar hasta que no haya meditación ni meditador. 33. Cualquiera que sea su objeto, el vacío, un muro, un recipiente superior, la meditación debe avanzar también gradualmente hasta absorberse en sí misma. Entonces confiere todos sus dones. Contemplar hasta que ya no haya contemplación ni contemplador, se es la indiferencia absoluta. Vacío craneal. 34. Al fijar la atención en el interior del cráneo y sostenerla con los ojos cerrados, gradualmente logra discernirse, gracias a esta atención inflexible, la meta suprema. Vacío central. El canal central, que está situado en medio a través de esta diosa, tan sutil como el filamento del tallo del loto, y en cuyo interior puede contemplarse el vacío, Dios resplandece. Perforar el entrecejo. 36. Bloqueado el dardo de la vista con ambas manos, cerradas las puertas de los sentidos, la vista en el entrecejo, el punto de luz que se produce al contemplar con los ojos cerrados el entrecejo, se torna visible para luego diluirse gradualmente. Ahí, en medio, se es la estación suprema. Mirar con los ojos cerrados el entrecejo. Disolución. 37. Quien contempla el punto de luz en la coronilla de la cabeza o en el corazón, bajo la forma de un ardiente punto sutil, producto de una variación interna de luz. Al final, cuando éste se diluye, él mismo se diluye. Yo se diluye en el ser. Jamás tañido. 38. Jamás herido, jamás golpeado, jamás tocado, jamás provocado, imperceptible al oído, ininterrumpido, como un impetuoso torrente, quien se sumerge en el ser palabra, mantra, alcanza al ser supremo. Si se recita la sílaba sagrada Om o cualquier otra y al final de la vibración se concibe el vacío, gracias a la potencia suprema del vacío,
uno alcanza el estado de vacuidad o Vairavi. Vacío antes del inicio y después del final. 40. Al concebir intensamente el inicio y el final de cualquier fonema, este deviene vacío gracias a la energía del vacío. La persona misma adquiere una forma vacía. Contemplar sonidos. 41. Quien fija por completo su atención en los sonidos de instrumentos musicales que se prolongan a través de una secuencia continua, al final de cada uno de ellos alcanza el esplendor del vacío supremo. Recitar el vacío. 42. Al recitar el vacío de todos los mantras densos a través de la secuencia de fonemas burdos al final de las frases sutiles del Gayatri, el punto de luz y el sonido primordial, Om Shiva resplandece. Se es espacio abierto. 43. Quien en su propio cuerpo concibe espacio abierto en todas las direcciones al mismo tiempo, libre de pensamientos, ante él todo deviene espacio abierto. Libre de pensamientos. 44. Quien concibe al mismo tiempo vacío arriba y vacío en la base se libera de representaciones mentales. Debido a ello surge entonces al mismo tiempo el ser libre de representaciones mentales. Cuerpo vacío. 45. En el espacio corporal, vacuidad y nada más. Quien esto concibe, incluso por un instante, libre de pensamientos, libre de representaciones mentales, participa en el estado libre de representaciones mentales. Cuerpo rodeado de vacío. 46. Si se concibe intensamente que la materia corporal está por completo rodeada de espacio abierto, entonces, oh diosa con mirada de gacela, esa práctica adquiere consistencia. La forma es el vacío es la forma. Buda. Piel muro vacía adentro. 47. Quien imagina intensamente que la piel que cubre el cuerpo es un muro, al contemplar que no hay nada dentro, participa de lo que no puede contemplarse. Los sentidos se disuelven en el corazón. 48. Quien absorbe sus sentidos en el espacio del corazón, quien va al centro de la cavidad del loto totalmente concentrado, oh bienaventurada, alcanza la bienaventuranza suprema. Percepción interna. 49.
Al disolver por completo la mente en la sensación del cuerpo, se manifiesta imperturbable ante el intelecto imperturbable la meta última, la verdad. Disolver la mente en la sensación. 50. Como sea y donde sea, debe proyectarse la mente una y otra vez en la sensación. Al poco tiempo, algo excepcional le sobreviene a quien así aquieta su actividad mental. Contemplar la muerte. Se debe meditar intensamente en el fuego del tiempo ardiendo desde el pie del tiempo hasta consumir su ciudadela corporal. Al final, como consecuencia, la paz resplandecerá. Se debe morir para estar en el resplandor de la paz. Solo en la muerte se está en paz. (52) Del mismo modo, el hombre que libre de representaciones mentales o pensamientos contempla cómo el fuego del tiempo consume el universo entero, totalmente concentrado, alcanza la suprema realidad humana. El universo se disuelve. 53. Si se contempla cómo los principios en el cuerpo o también en el cosmos se disuelven sucesivamente según su grado de sutileza, al final lo supremo se revela. Purificarse antes de dormir. 54. Al contemplar la energía densa y sutil en el espacio de la sensación y al entrar mientras la contempla en el corazón, se obtiene soberanía sobre sus sueños o creaciones. Secuencia de la disolución. 55. Debe meditarse en todas las cosas según la secuencia de los 6 senderos. La tierra se disuelve en el agua se evapora en el fuego regresa al viento, el aire se detiene y vuelve a ser espacio. El espacio es mente. La mente se disuelve en la sensación se aquieta. Iluminación, así sea. De este modo debe meditarse en todas las cosas según esta secuencia y según las modalidades burda, sutil y superior. De este modo, al final, la mente se disuelve. La esencia es Shiva. 56. Al contemplar por la vía de los 6 senderos que la esencia de este vasto universo, de principio a fin y en cada rincón, es Shiva, acontece el despertar supremo. El universo deviene vacío. 57. Debe meditarse intensamente, oh gran diosa, que este universo deviene vacío y disolver la mente ahí. Entonces uno es capaz de disolverse.
Disolución de las formas. 58. Debe posarse la mirada en un recipiente, por ejemplo un jarrón, cuyas paredes han sido eliminadas con la imaginación. Tan pronto como el recipiente se disuelve en el espacio vacío, debido a la disolución en esto, uno deviene de la misma naturaleza. Contemplar el espacio vacío. 59. Debe posarse la mirada en un espacio sin árboles, montañas, ni muros, etc. Se disuelve la naturaleza de la mente y entonces todas sus fluctuaciones. Contemplar el vacío intermedio. 60. Al percibir dos realidades, debe fijar su atención en el intervalo entre ambas. Así, al prescindir de las dos al mismo tiempo, en medio resplandece la verdad. Al contemplar algo, desplazar la visión al espacio que hay entre la visión misma y lo que se está contemplando. Impedir la distracción. 61. Cuando la conciencia queda suspendida mientras deja atrás una realidad, debe impedirse que se dirija a otra. Así, gracias a la realidad intermedia, se despliega una práctica superior. Todo está hecho de conciencia pura. 62. Debe concebirse intensamente que todo el cuerpo, también el universo, a fin de cuentas, están hechos de conciencia, con una mente libre de representaciones, sin más, el despertar supremo. Habitar la quietud. Gracias a la confluencia final entre la inhalación y la exhalación, ya sea vacío o lleno, se participa en el ascenso de la conciencia homogénea, la conciencia que mantiene la misma forma. El espacio que se abre entre ambas se contempla, entre inhalación y exhalación. La dicha es inherente a todo. 64. Quien evoca el universo entero o también su propio cuerpo, colmado de la dicha que les es inherente, gracias a este néctar interior, sin más, se deviene uno con la dicha suprema. Exhalaciones espasmódicas. 65. Al recurrir a un truco como hacer cosquillas, sorprender o engañar, o un extraordinario acto de ilusionismo, ya que de esta manera se fuerza involuntariamente las exhalaciones, esto suspende el pensamiento y revitaliza, como el llanto o la risa a carcajadas. Al recurrir a un truco de estos, oh diosa con mirada de gacela, sin más, irrumpe la dicha suprema y a través de ella la verdad resplandece. Tolerar el placer.
Gracias al ascenso paulatino de la energía de la respiración mediante una obstrucción de todas las distracciones sensitivas o contemplar los movimientos distractivos, sabiendo que todos los movimientos lo son, en el momento de la sensación de hormigueo estalla la alegría suprema. Tolerar el placer es no inquietarse en absoluto ante la vitalización previa al placer, que se siente como un hormigueo. Ante eso, permitirse completamente la inhalación. Para no transformar la alegría en una calamidad. Disolver el deseo es cuidar el amor. Se debe proyectar, 67, la mente entre el fuego y el veneno, apenas la envuelve el deseo. Sola, por sí sola o llena de aire, se funde en la dicha del amor. Muy importante. Se debe proyectar la mente entre el fuego y el veneno, apenas la envuelve el deseo. Por sí sola o llena de aire, se funde en la dicha del amor. Unión sexual 68. La unión sexual con Shakti induce una inmersión en Shakti que desemboca en la felicidad absoluta. Bien dicen que esta es nuestra felicidad más íntima. Evocar seducciones. 69. Basta evocar vívidamente el placer que un ser femenino desencadena con besos, caricias y seducciones sexuales para que incluso en su ausencia, oh soberana entre las diosas, sobrevenga una oleada de dicha. Amigo 70. Del mismo modo, cuando nos invade una inmensa alegría al ver un amigo después de mucho tiempo, si se contempla esta oleada de dicha, uno se disuelve en ella sin pensar en nada más. Saborear. 71. Cuando nos invade el placer de saborear exquisitos manjares y bebidas, debe contemplarse la condición de plenitud. Entonces sobreviene la dicha suprema. Música. 72. Al hacerse uno con el júbilo sin par que produce disfrutar de cosas como la música, etc., con una conciencia acrecentada a causa de esta identificación, el ser alcanza la esencia misma de esa dicha. Satisfacción. 73. Donde sea que la mente obtenga satisfacción, justo ahí se debe fijar. Ahí se manifiesta en su esencia misma la dicha suprema. Duerme vela. 74. Si la mente logra acceder a esta condición intermedia cuando el sueño aún no llega, pero la realidad exterior ya se diluyó, entonces la diosa suprema resplandece.
Luz 75. Cuando la luz del sol, de una lámpara, etc., salpica el espacio con sus destellos, debe posarse la mirada justo ahí. Entonces resplandece nuestra verdadera naturaleza. Se produce la unión con la diosa suprema y se resplandece cuando se posa la mirada en los gestos o mudras de sus distintas facetas. Sus distintas facetas son Karankini, de expresión feroz y adornada directamente con calaveras karancas, evocando la naturaleza transitoria de la existencia, muerte absoluta e inmóvil. Krodana, gesto de ira divina, pura y terrible, Kroda, con una expresión colérica y dientes expuestos, simbolizando la fuerza destructora del ego. Ira, tensión, intensidad. Bhairavi encarna la forma aterradora pero majestuosa de la diosa en su aspecto de terror, con ojos intensos y una presencia imponente que destruye el miedo. Unidad, permanecer en el intervalo entre el adentro y el afuera. Leelijana captura el gesto de lamer. Leelijana se representa en un estado de éxtasis tántrico, con la lengua extendida, para consumir la sangre de la ignorancia y las pasiones, saborear la creación en su inmanencia. Kekari muestra una actitud de conciencia. Se presenta con los ojos cerrados en una absorción meditativa profunda, samadhi, simbolizando el estado en el que la conciencia se mueve en el espacio. Kekari, la conciencia se mueve en el espacio de la vacuidad, la que vaga en el vacío. Plenitud y reposo en la conciencia divina, la que vaga en el vacío. Sentarse 77. Si se toma asiento sobre una superficie suave con una sola nalga, sin apoyar brazos ni piernas, gracias a esta posición la mente deviene plena, suprema, por la sensación de estar suspendido en el aire, expansión, elevación. Axilas 78. Si se toma asiento cómodamente con los brazos ligeramente arqueados y se lleva la atención al hueco de las axilas, se obtiene ecuanimidad por permanecer absorto en ese vacío. Mirada 79. Asimismo, si se posa fijamente la mirada en una realidad burda y enseguida se priva a la mente de todos los soportes, se va a Shiva. Boca
80. Si se proyecta la mente en el centro de la boca bien abierta, con la lengua suspendida en el medio y se recita internamente la H, entonces uno se disuelve en la paz. Ausencia. 81. Si uno toma asiento, se recuesta y concibe intensamente que su cuerpo carece de soportes, entonces, sin más, la mente se disuelve y con esta su sustrato. Hamaca. 82. Quien ocupa un asiento en movimiento o bien deja que su cuerpo se balancee lentamente, una vez que su mente se halla en reposo, oh diosa, se adentra en el torrente divino. Espacio. 82 bis. Si se contempla un espacio impoluto sin posar la mirada en nada más y con el cuerpo totalmente inmóvil, al instante, oh diosa, se alcanza el esplendor de Bhairava. Cielo. 83. Debe concebirse. ¿Cuál es un espacio impoluto? Un espacio impoluto. ¿Cómo puede ser? Es como inmaculado, me parece. Como pulcrísimo, inmaculado, sin manchas, sin polución. Pero tipo una iglesia, un No, templo, no. Un espacio que para vos simbolice la pureza, entiendo. Fijas la mirada en algo que para vos te conecte, en algo que a vos te conecte, y con el cuerpo totalmente inmóvil, al instante, oh diosa, se alcanza el esplendor de Bhairava. Cielo. 83. Debe concebirse que el cielo entero, en la forma de Bhairava, del ser, se disuelve en la cabeza. Entonces, todo esto se funde en el refulgente plano del ser. 84. Aspectos. Al comprender que el conocimiento limitado y dual, la luz exterior y las tinieblas, es decir, los estados universal, etc., son solo aspectos de Bhairava, uno queda envuelto por la luz infinita. Tinieblas. 85. Del mismo modo, si en una noche terriblemente oscura y de luna menguante se concibe durante un largo rato las tinieblas en su esencia misma, se alcanza la esencia de Bhairava. Desde una oscuridad mucho más vasta que la más negra oscuridad, se purifica lo impuro. Tenebroso. 86. Si se concibe delante de él el aspecto tenebroso de Bhairava, primero con los ojos cerrados y luego, al abrirlos, se hace uno con él. (87) Quien debido a un impedimento o a una obstrucción de alguno de los sentidos se abisma en el vacío sin par, ahí mismo resplandece el ser interior.
obstrucción sensorial. 88. A. Si se recita el fonema A sin punto de luz, ni creaciones o movimientos, al instante surge, oh diosa, un poderoso torrente de conciencia, el Señor Supremo. Final 89. Al emitir un sonido aspirado, lleva la atención al final de la aspiración. Con la mente libre de soportes, rozarás el ser eterno. Firmamento 90. Contemplarse a sí mismo como si se fuera el firmamento, libre de determinaciones espaciales, exenta de cualquier soporte, la conciencia, la potencia revela su verdadera naturaleza. Lastimadura 91. Si se pincha un miembro con una aguja puntiaguda, etc., y a continuación fija ahí su atención, el inmaculado sendero al ser se desplegará ante él. Sin órganos 92. En mí no existe ningún órgano interno, ni oído, ni tacto, ni visión, ni gusto, ni sonido, ni mente. Quien esto concibe, debido a la cesación de representaciones mentales, se libera de toda representación mental. Tattvas 93. Al meditar en la naturaleza limitada de todos los movimientos, tattvas, a Maya se la conoce como la embaucadora, Kala es fragmentación, etc. No se permanece más separado. Deseo 94. Al percatarse de que sin más surge un deseo, debe mitigárselo. De este modo, el deseo se disuelve en el mismo sitio donde surgió. ¿Quién soy? 95. Cuando aún no se manifiestan ni deseo ni pensamiento, ¿quién soy después de todo? Es bajo tal condición cuando en realidad soy. Quien fija su atención ahí, se disuelve. Atención 96. Ahora bien, si el deseo o el pensamiento ya se han manifestado, se debe fijar la atención en ellos totalmente concentrado en el propio ser. De este modo, tendrá la visión de la esencia última. Shiva 97. Todo conocimiento intelectual carece de causa, de fundamento, y es falaz por definición. En realidad no pertenece a nadie. A quien así concibe, oh amada, Shiva se le revela. (98) Conciencia. Sin excepción, todos los cuerpos en todas partes tienen como atributo la conciencia. Por lo tanto, aquel que concibe que todo está hecho de esa misma conciencia, conquista la existencia ordinaria.
Inalterado 99. Si se mantiene una atención inalterada en medio del deseo, la ira, la voracidad, la bronca, el orgullo o la envidia, lo que al final prevalece es la verdadera naturaleza de estos estados. Espejismo 100. Quien contempla y ve el cosmos entero como si fuera un espejismo, una colorida pintura o una vorágine, experimenta una intensa alegría. En medio 101. No fijes tu mente en el dolor, tampoco la vuelques al placer. Averigua en cambio, oh Vairavi, cuál es la realidad que yace en medio. Omnipresente 102. Tras abandonar la deferencia hacia su cuerpo, con una mente resuelta y la mirada puesta en nada más, el yogi se debe concebir: soy omnipresente. Así sobreviene la felicidad. Abandonar la deferencia hacia el cuerpo es abandonar la condescendencia hacia el cuerpo, darle al cuerpo lo que pide. Tras abandonar la deferencia hacia su cuerpo, es decir, consentirse los caprichos, con una mente resuelta y la mirada puesta en nada más, se debe concebir: soy omnipresente. Así sobreviene la felicidad. Conocimiento 103. El conocimiento de objetos externos como jarrones, etc., o también la voluntad y demás facultades, no se hallan únicamente en mí. En realidad, son omnipresentes. Quien esto concibe, él mismo deviene omnipresente. Nexo 104. Tomar conciencia del objeto o el sujeto es lo que caracteriza a todas las criaturas. En cambio, lo que distingue a los yogis es su total atención a la conexión entre ambos. Omniconciencia 105. Quien concibe la conciencia incluso en otros cuerpos, tal como en el suyo propio, al trascender la dependencia a su propio cuerpo, en poco tiempo deviene omnipresente. Abstenerse del pensamiento 106. Tras liberar la mente de cualquier soporte, debe abstenerse de formar representaciones mentales, de pensar. De este modo, cuando el ser se identifica con el Ser Supremo, oh diosa con mirada de gacela, Vairava resplandece. Yo soy Shiva 107. El Señor Supremo es omnisciente, lo sabe todo, todopoderoso, todo lo puede, y omnímodo, participa de todas las formas y modos. Yo poseo los atributos de Shiva, definitivamente yo soy Él. Quien esto siente con determinación, en Shiva se convierte.
de mí. 108. Tal como del agua surgen olas, del fuego ondulantes llamas, del sol luminoso rayos, asimismo de mí y de nadie más, de Bhairava, surge el oleaje diferenciado del cosmos. Girar. 109. Si se hace girar el cuerpo sin cesar hasta caer bruscamente al suelo, entonces, una vez que cede la energía perturbada, emerge la condición suprema. Mente paralizada. 110. Del mismo modo, cuando la mente se paraliza debido a la incapacidad o ignorancia para entender algo, una vez que cede la perturbación causada por la energía envolvente, Bhairava se manifiesta en todo su esplendor. Mirada fija. 111. Escucha, oh diosa, esta enseñanza tradicional que te revelaré íntegramente. El estado de solitud o soledad puede alcanzarse sin más con solo mantener la mirada fija. Respiración. 111 bis. Si se tapan ambos oídos y también la puerta inferior, y se contempla el sonido sin vocales ni consonantes, se alcanza el Brahman eterno. Pozo. 112. Si uno se coloca de pie al borde de un pozo o cualquier otra cavidad profunda y fija la mirada, libre de pensamientos, sin más, la mente se disuelve por completo. Omnipresente. 113. Donde sea que la mente vague, ya sea fuera o también dentro, ahí está la condición de Shiva. ¿Y dónde más podría ir si Shiva lo colma todo? Disolverse. 114. Donde sea que la conciencia divina se manifieste por el sendero de los sentidos, puesto que estos tienen como atributo la conciencia, al disolverse en esta, se regresa a la condición de plenitud. Esencia. 115. La condición esencial del único ser que existe se revela al principio y al final de un estornudo, en el temor y en la tristeza, ante un precipicio, al huir de un campo de batalla, en medio de una intensa curiosidad, al sentir hambre y al saciarla. Cuerpos sin soportes. 116. Cuando sobreviene el recuerdo de situaciones pasadas, debe fijarse la atención en la escena percibida. De este modo, al quedarse el cuerpo sin soportes, el Señor se manifiesta. Templo vacío. 117. Tras posar su mirada en un objeto cualquiera, lentamente se debe retirar la atención junto con cualquier pensamiento. Oh diosa, así se convierte en un templo vacío. Amor. 118.
La conciencia que desarrolla quien se libera del apego gracias a una intensa devoción es la potencia misma de Shiva. Si se la concibe de manera ininterrumpida, entonces se es Shiva. Amar la potencia. Vacío 119. Al percibir un nuevo objeto, lentamente el vacío se extiende sobre los otros objetos. Quien contempla dicha vacuidad, incluso mientras percibe, experimenta paz. No dualidad 120. Lo que los hombres de conocimiento limitado prescriben como impuro desde la perspectiva de Shiva es puro. De hecho, no hay pureza ni impureza. Así, libre de pensamientos, se experimenta alegría. Shiva solo. Bhairava está presente en todas partes, incluso entre la gente común. No hay otro además de él. He aquí la sabiduría sin par. Ecuánime 122. Ecuánime ante el enemigo o el amigo, ante el honor o el deshonor, pues el ser colma todas las cosas. Con este entendimiento se experimenta alegría. Ni apego ni rechazo. Se debe concebir, no sentir aversión o rechazo por nada. Debe concebir, no sentir apego por nada. Libre de apego y rechazo, en el centro, el ser se expande. El misterio 124. Lo que no puede conocerse, lo que es inaprehensible, el vacío, el ámbito del no ser, todo esto ha de concebirse como Bhairava. He aquí el principio de la sabiduría. Más allá de la forma 125, al fijar la atención en el espacio exterior, eterno, sin soportes, vacío, omnímodo, indeterminado, se alcanza el espacio más allá de la forma. Renunciar 126. Donde sea que la mente se dirija, al instante se debe renunciar a ese objeto sirviéndose de la propia mente, que al no hallar una estancia finalmente va más allá de sus fluctuaciones. Dejar de buscar refugio en la forma. Bhairava 127. La palabra Bhairava significa aquel que con su luz hace resonar todas las cosas, el que todo lo concede, el que colma el universo entero. Quien con este entendimiento la repite sin cesar, alcanza a Shiva. Yo soy. Incluso a propósito de afirmaciones como yo soy, esto es mío, etc., la mente puede alcanzar el estado sin soportes si se contempla intensamente en ello, la paz sobreviene.
yo soy es la afirmación de la vitalidad pura e informe. Autosatisfecho. 129. Eterno, omnipresente, autónomo, omnímodo, Señor de todas las cosas, quien sin cesar contempla estas palabras con atención a su significado, alcanza la meta suprema. Espejismos. 130. Todo cuanto existe es irreal como un espejismo. ¿Y cuán real puede ser un espejismo? Quien esto concibe con intensidad alcanza la paz. El inactivo. 131. Si el ser interior es inmutable, ¿cómo puede haber en él actividad? La realidad exterior depende del conocimiento, por lo tanto, este mundo está vacío. Miedo. 132. Ni la esclavitud ni la liberación me pertenecen. Ambas son simples espantapájaros para quien tiene temor. Todo esto es un reflejo del intelecto similar al reflejo del sol en el agua. Abandonar los sentidos. 133. Todo lo que viene acompañado de placer, dolor, etc., se origina en los sentidos. Por lo tanto, tras abandonar los sentidos, establecido en sí mismo, se reside en el propio ser. Autoindagación. 134. Todas las cosas resplandecen gracias al conocedor. El conocedor resplandece gracias a todas las cosas, puesto que comparten la misma naturaleza. El conocimiento y su objeto han de concebirse como si fueran uno y lo mismo. El conocimiento y su objeto se unifican en el conocedor, por eso la importancia de la autoindagación. ¿Quién soy? Esplendor. 135. Mente, intelecto, potencia y ser, oh querida. Cuando estos caen, el ser se revela en todo su esplendor. Ser el ser. 136 a 139. Oh diosa, de manera completa he comunicado estas enseñanzas para alcanzar reposo. La persona que las conoce conquista el verdadero conocedor. Basta que abrace una sola para que él mismo se transforme en Bhairava. Contempla entonces sus palabras son hechos, y bien y mal están bajo su designio. Trasciende la decrepitud y la muerte. Adquiere poderes divinos, como hacerse pequeño, etc. No hay persona santa que no se enamore, oh diosa. Acto de adoración que no presida, aunque sigue vivo, es libre,
aunque lleva a cabo acciones, éstas no lo contaminan. Representar 139 a 141. La diosa dijo: si tal es, oh Dios, el esplendor de la Suprema, la diosa, la creadora, entonces, oh gran Señor, en la condición avasta, en la condición de la creación, mente, diosa, movimiento, que continuamente surge de Shiva para situarse debajo de él, avasta. Oh gran Señor, en la condición avasta que acabas de describir, ¿qué cabida tienen el mantra y su recitación? ¿A quién se visualiza, oh soberano? ¿A quién se adora y a quién se propicia? ¿Para quién son los sacrificios que se ofrendan al fuego? ¿Qué sentido tienen el sacrificio, el altar, etcétera? ¿Cómo Dios se adorará a sí mismo? Rituales 141. Bhairava respondió: todos esos rituales materialistas con deseo de lograr algo, oh diosa con mirada de gacela, son aquí considerados exteriores, burdos, insignificantes. Sonido espontáneo 142. La práctica que sin cesar es concebida en la realidad suprema es aquí la recitación de mantras. El sonido espontáneo, el alma de todos los mantras, es el mantra que conviene a tal práctica. Contemplación de lo informe 143. La contemplación no es la representación de la deidad con un cuerpo, ojos, rostro, brazos, etc., sino simplemente una atención imperturbable, libre de formas y soportes. La mente se arrodilla ante la sensación pura, informe. Amor supremo 144. Se llama adoración no a la que se realiza con flores y demás ofrendas. Adorar es fijar la atención en el vacío supremo, al margen de toda representación, y disolverse con una fe absoluta. Adorar es fijar la atención en el vacío supremo, al margen del pensamiento, y disolverse con una fe absoluta. Reconciliación 145. La propiciación es aquí una plenitud que crece día a día en aquel que sigue cualquiera de los métodos unitivos aquí enseñados hasta colmarlo todo absolutamente. Ofrenda 146. Ofrendar en el altar de fuego de la suprema vacuidad los elementos, los sentidos, los objetos de los sentidos, la mente, etc. son el cucharón de la conciencia. Eso es aquí la ofrenda. Yo soy el fuego sagrado en el que todas las formas se disuelven.
Sacrificio 147. El sacrificio es aquí, oh soberana, una satisfacción cuyo sello distintivo es la dicha. El placer en la renuncia. Absorberse 147 y 148. Puesto que destruye todas las faltas y protege a todos los seres, oh diosa, el altar es aquí la práctica suprema, absorberse en la potencia de Shiva. ¿De qué otro modo podría adorarse una realidad así? ¿De qué otro modo podría producirse la reconciliación? Absorberse en la potencia de Shiva. Esencia 149. Todos, sin excepción, somos en esencia libertad, dicha y conciencia. Se dice que la ofrenda ritual es sumergirse en tal naturaleza esencial. Yo soy la pura conciencia informe. Amarse 150. Las sustancias diversas con las que se adora la divinidad trascendente inmanente, que con ellas es reconciliada como el sujeto que las ofrenda. Todo esto es en realidad una misma cosa. ¿Cómo puede tener cabida el acto de adoración? Se es amor. Diosa 151. De manera espontánea, la exhalación sale, la inhalación entra. Enroscada primero, la gran diosa se expande, al mismo tiempo trascendente e inmanente. Ella es el altar supremo. La forma es el altar supremo. Absorción 152. Quien la busca, quien reposa en el sacrificio de la dicha suprema, absorto en esa diosa, alcanza al supremo ser. Hamsa 153, 154. Sale con el sonido sa. Entra de nuevo con el fonema ha. Hamsa, Hamsa. He aquí el mantra que cada ser vivo repite sin cesar, presente 21.600 veces en un día y una noche. Esta recitación divina es muy asequible, aunque inaccesible para los tontos. Veneración 155, 157. He aquí, pues, oh diosa, los detalles de esta sublime y excelso manjar divino. Esta puede confiarse sin temor a los héroes magnánimos que han ido más allá del pensamiento, a los que veneran el linaje de maestros, pero jamás a una persona cualquiera, a un adepto de otra tradición, a un sinvergüenza, a un desalmado, a alguien falto de devoción, de amor hacia el maestro.
Se adora a los que aman. Renunciar a lo impermanente. 157 a 159. Aldea, reino, ciudad, comarca, hijos, parejas, familia. Tras renunciar a todo esto, oh diosa, con mirada de gacela, uno debe atesorar esta enseñanza. ¿De qué sirven todas estas cosas efímeras, impermanentes? Oh diosa, solo este excelso tesoro es permanente. Es preferible perder la vida misma antes que esta sublime ambrosía o manjar divino. Yo soy ahora. 159, 160. La diosa dijo: oh Dios de dioses, oh grandioso Sankara, estoy plenamente complacida. Ahora comprendo a fondo la esencia del Rudra Yamala Tantra. Ahora conozco el corazón de todas las diferentes energías. 161. Tras decir esto, feliz, la diosa se unió a Shiva en un abrazo. El pensamiento, la mente, se une a la pura sensación informe en un abrazo.